Saludos chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal Sin TV. Estamos aquí desde Llano Tugri, capital de la comarca Nove Buglé. Estaremos hoy entrevistando las experiencias de los estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de los Pueblos Originarios, la UAPI. Veamos el siguiente video. Bien, buenos días. Primero que nada, gracias por la entrevista y a esta cadena Sin TV de la comarca Nove Buglé. En primer lugar, pues, se crea la universidad bajo la ley 288 del 10 de marzo del 2022 con la misión de crear personas profesionales y capaces en el ámbito, en el campo de la ciencia y de la investigación. De igual forma, crear profesionales capaces, responsables en la protección de nuestras tierras, de nuestra cultura, de nuestro idioma y preservar más que nada las tradiciones que nos caracterizan y nos distinguen dentro de la comarca. Daniel Pedrol Flores. Madare Tirvacuindien Munye Ñoda Mun Gibasari Nungondi Wapi Buaudinete. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Pedrol, actualmente docente de la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, Campus Central Buaudi. Le agradezco la visita, también dándole la bienvenida aquí, capital de la comarca Nove Buglé. Para mí es una satisfacción formar parte del cuerpo docente de esta universidad en su primer año. Yo siempre comento con mis estudiantes que somos los primeros docentes de esta universidad y ellos pues también los primeros estudiantes. Así que estamos para compartir nuestros conocimientos y también para aprender de nuestros estudiantes. Siempre animándolos pues para que aprovechen esta oportunidad que tenemos aquí en el distrito de Munó, corregimiento de Digó, comunidad de Buaudi, donde se ha instalado esta sede, donde se imparte también el curso de educación intercultural bilingüe, felicitando al estudiante porque han escogido esta carrera, el cual fomenta la conservación y la divulgación de nuestra cultura ancestral nove. Mi nombre es Melvin Tugri y Novere Tido Buabo. Para mí es un honor estar en esta universidad, de adquirir un nuevo conocimiento y también compartir con todos mis amigos y la familia. Es lo importante, buscar de esta universidad y rescatar de dónde venimos, de dónde eres y quién somos cada uno de nosotros. Es lo importante que nosotros saber de esas raíces y también así cultivar y tener frutos de aquí a mañana, porque a veces he dicho, ya que la piedra es el camino, no es un obstáculo, sino son escalones de subir más allá, de tener una visión paternalista, que como joven nosotros debemos saber, es la base primordial. Y gracias a esta universidad que nos abrió la puerta, y gracias a Capital, y gracias a nuestros ancestros que lucharon por la comarca y a donde que está esta universidad, y nosotros estamos buscando lo mejor posible y también saber qué nosotros vamos saber de mañana. Y hoy, como estudiante de la Universidad de Licenciatura de Educación Intercultural Bilingüe, ofrezco a todo mi pueblo de la comarca Nove Buglé que hoy tenemos esta universidad, que la puerta está abierta para que todos los jóvenes que están interesados a estudiar en esta universidad, que llegue a esta universidad, que la universidad tiene la puerta abierta. Universidad UAPI, Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, Ticón Avere Egon Brendubu, en Zuliare, Silvia Bonilla, Tijabotanuge, Universidad en Capital Llano Tugrinete, Tetidanuge, Tijabotadigega, en 3 horas, camino 3 horas desde mi casa para llegar aquí. En esta universidad le invitamos a que se den la oportunidad, que venga a esta universidad
donde se está aprendiendo, donde se está rescatando nuestro idioma, nuestra identidad, nuestra cultura, para seguir con el continuamiento de conservar nuestro idioma y así poder tener este idioma y no perderla. Nos encontramos aquí en esta hora de la mañana en la Universidad Huapi, que es los fines de semana, primeramente agradeciéndole a Dios y a los compañeros que nos ha dado esta oportunidad de participar, ¿verdad? Mi nombre es María Acosta, tengo con Nelly. Mi primera experiencia aquí en la Huapi ha sido importante y bueno, porque en lo personal he aprendido muchas cosas, más que nada sobre nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro idioma. Impartimos las clases fines de semana y cada fin de semana adquirimos nuevos conocimientos, conocemos algo nuevo y es importante para nosotros porque nosotros como pueblo Huave debemos de seguir rescatando nuestra cultura, nuestra identidad, no es todo lo que los ancestros nos han dejado, ¿verdad? Tito berita de cia bonuta hatoi tiga haki de kudia de betanete kue litanigua aune nanigwe ado kue kedar to hatari ya betanu toda haki dauda nuntanete con war hatoi tiauta ku hatoi tiga Cotianda, Universidad Autónoma del Pueblo Indígena. Cuando no war kruat nunda yo tanyamne ne udia de kiri nungro nungwe tebia bare keta kabre bidi nunga leda kwa leda nungwe komien luar kwe nunda nur bare hatoi di nyonyo hatari dan amne ku udia de nungwe diantar bare ketar jabo nunda kan hagor amne kota bari luar nunda no avta hatoi di abo kewedi rahir nur bare udah nuhiev di guare nosotros nuhiev di bare hatoi di arat ku nevda nurai toi di ku nevda jegor nunda hatoi di kona aqua udiat nungro yo tanyam ku na he nungwe amne ku ne udiat kiri ya huda nebe te am huda nebe ko mende di teme je konja ku ne udiat jevda nunda bomi ha wada abo nur badre bori kede de hadib di kisete amne ngwe hadi maro di ha konwa je meda abo koda komye nuwar nunda nede yo da ne abo koda nu huda ni huda ngobera bomi udiat kurwade debe comente teme amne ni neta rato rabadre ni kotra teri rabadre rato hami huda au kune konendari ite kunyer muy munta nge hamoge numbe je nugra udiate amne ti rato kon minwar ti da mutuare yo danyamne nu abo haditori nyar kaibe nu yenu da kirire kena hakite kunevda koto koma yakobo ya nu kon gwara nur badre kuene tume bori hakon gwar akwa nunda basa gari ber kore amne munu madare jevda kuinier amne ni hogora radra badre nu kuene je kuinier hogor nedu nunda hatoi di am nutori bere rado ahuda kodar teri amne medwan te radra badre kuene mier udiad hakon arbar hakid rado kuenevda mosotre mumbadi bati madamada munte hatoi di auda muenya je miagamento am je mumia bori hatoi de kore atoi di mentuan haun bari rado ku ni nevda nev nirwad mi nyororo udiad kurwad hakana gwad yaw titonir kor muy mosodre badi madamada no nu yev derado mugwe ku ni mi aro udiad kor hakon. Me queda invitar también a la autoridad, no solamente a la autoridad de las Huapi, sino a las autoridades tradicionales, a los docentes, a la organización civil, a la autoridad nacional, porque nosotros como humanos a lo mejor no lo sabemos todos y tenemos que unir fuerza, unir conocimiento, tener ese apoyo también de parte de las autoridades gubernamentales. Así es que, sin más que decirle, pues agradecido, soy parte de la administración de la Huapi, el cual preside en este momento académicamente la licenciada y la profesora Yesenia Villagra y su vicerrector Bernardino
Gracias chicos y chicas por ver nuestro video. No olviden compartir nuestro contenido en todas las plataformas de las redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.